En la boda de mi hija, ella me susurró: «Ya no eres mi familia». Y me pidió que no me uniera a la foto familiar. Me quedé en silencio. Y cuando llamó a mi suegro mi verdadero padre, no vas a creer lo que hice. 2 horas después, perdió el control. Y las consecuencias fueron imposibles de detener. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. 25,000 dólares. Todos mis ahorros de pensión doblados en este sobre, presionando contra el bolsillo de mi chaqueta como un peso imposible de ignorar. El estacionamiento de Riverfront Manor se extendía ante mí, un escaparate de riqueza que hacía que mi viejo Ford de 15 años pareciera una reliquia de otro siglo. Mercedes, BMW, Lexus, autos que costaban más de lo que yo ganaba en 2 años trabajando en la fábrica. Me quedé sentado detrás del volante, observando cómo los invitados elegantemente vestidos se deslizaban hacia la entrada. Mujeres en vestidos de diseñador, hombres en trajes a medida que seguramente costaban lo mismo que mis compras del supermercado para medio año. Mi propio traje, el mejor que tenía, de repente me pareció barato y mal ajustado. El sobre crujió cuando me moví. 6 meses de semanas de 60 horas. 6 meses de comidas saltadas y planes cancelados. Todo para este momento, el día de la boda de Georgiana. El día especial de mi niña. Excepto que ya no era una niña. Tenía 28 años, una carrera exitosa en marketing y se estaba casando en un mundo de dinero que yo jamás podría haberle dado. La familia Hayes era dueña de medio distrito comercial en Indianápolis. Norman Whitaker, su futuro suegro, podría comprar mi vecindario entero sin siquiera revisar su saldo bancario. Pero yo era su padre. Eso tenía que contar para algo. Salí del auto, enderezándome la corbata una última vez. El aire de marzo traía consigo el aroma de flores costosas y el sonido de música de cuerdas proveniente de los jardines de la mansión. Otros invitados pasaban a mi lado con naturalidad, cómodos en ese mundo de privilegio. Yo los seguí a distancia, sintiéndome un impostor. La entrada del salón brillaba con lámparas de cristal visibles a través de altos ventanales. Los valets con uniformes impecables dirigían el tráfico. Todo resplandecía con la clase de elegancia que el dinero puede comprar, el mismo dinero por el que yo había sacrificado tanto para darle a Georgiana la boda que merecía. «Papá». Me giré, con el corazón levantándose al escuchar esa voz familiar. Georgiana estaba en el umbral, radiante con su vestido de novia. La seda y el encaje la transformaban en algo etéreo, una visión de perfección nupcial. Por un momento, vi a la niña que solía correr a mis brazos después de la escuela. «Oh, ¿de verdad viniste?» Su voz no tenía calidez ni alegría, solo una ligera sorpresa, como si mi presencia fuera inesperada e incluso un poco incómoda. Antes de que pudiera responder, ya se había girado. «Norman. Eleanor». Su voz se iluminó al instante, musical y cariñosa. «Vengan a conocer a mi padre». Norman Whitaker se acercó con la seguridad de alguien acostumbrado a mandar. Alto, canoso, con un traje que costaba más que mi renta de todo un mes. Eleanor lo seguía, elegante de azul marino, con una sonrisa perfectamente ensayada. «Alonzo, amigo mío», dijo Norman, estrechándome la mano con firmeza, su sonrisa amplia y vacía. «¿Cómo te trata la vida en el retiro? Debe ser todo un ajuste después del suelo de fábrica». Las palabras me atravesaron como pequeñas agujas. Suelo de fábrica, no trabajo de fábrica, no ingeniería. Suelo, como si hubiera pasado 30 años barriendo, en lugar de diseñar sistemas de manufactura que habían ahorrado millones a las empresas de sus amigos. «Ha estado bien», logré responder. «Felicidades por ganar una hija tan maravillosa». «Oh, los afortunados somos nosotros», intervino Eleanor, con voz dulce pero con acero debajo. «Norman, fíjate qué dulzura. Nuestra nueva hija tiene un padre tan trabajador». «Trabajador». Otra palabra que reducía 3 décadas de esfuerzo técnico a simple músculo y sudor. Georgiana los miraba con adoración,
su rostro iluminado con un afecto genuino, el tipo de calidez que antes me reservaba a mí. ¿No son increíbles, papá? Han sido tan generosos, tan acogedores. Ellos sí entienden lo que realmente significa familia. El énfasis en realmente cortó más profundo que la condescendencia de Norman. Extendí la mano hacia la de mi hija, buscando un lazo, un rastro de la conexión que alguna vez compartimos. Ella se apartó suavemente, manteniendo su pose perfecta de novia. Debemos entrar. El fotógrafo quiere empezar con las fotos familiares antes de la ceremonia. Fotos familiares. La palabra debería haberme llenado de anticipación. En cambio, algo frío se asentó en mi estómago mientras la veía tomar del brazo a Norman y Eleanor, caminando entre ellos como si perteneciera a su lado. Como si ellos fueran sus verdaderos padres. Lo seguí detrás, olvidado, invisible. El sobre en mi bolsillo pesaba más a cada paso. $25,000. Mi sacrificio. Mi regalo. Mi intento desesperado por demostrar que todavía importaba en la vida de mi hija. El interior del salón me dejó sin aliento. Lámparas de cristal proyectaban arcoíris sobre los pisos de mármol. Arreglos florales más altos que yo llenaban cada rincón, su perfume casi sofocante. Mesas cubiertas de seda, sillas adornadas con lazos que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal de comida. Todo eso pagado con mi dinero. Mi pensión, mi seguridad, mi futuro convertidos en un despliegue de lujo que impresionaba a todos, pero que no reconocía a nadie. Yo estaba financiando mi propia irrelevancia. Magnífico, ¿verdad? Suspiró una mujer a mi lado, admirada. La familia Hayes ciertamente sabe cómo celebrar. Su hija es muy afortunada. ¿Afortunada? Otra palabra equivocada, como si su camino hubiera sido cuestión de suerte y no de amor o elección. Asentí cortésmente, incapaz de pronunciar algo que no revelara el vacío que crecía en mi pecho. Georgiana reía por algo que Eleanor le susurró, un sonido brillante y musical. Hacía años que no la escuchaba reírse así conmigo. No desde que empezó a subir esa escalera social que la alejaba de los hijos de obreros, llevándola hacia la respetabilidad. El fotógrafo se estaba preparando cerca del altar, ajustando luces y ángulos. Marcus lee, según el contrato que yo mismo había firmado. $2,000 por la fotografía de la boda. Dinero que había ganado en turnos dobles mientras otros hombres de mi edad aprendían a jugar golf. Por aquí, por favor, me indicó una coordinadora de bodas, guiándome hacia una sección lateral. Los asientos de la familia de la novia están aquí. Familia de la novia. Singular. Como si yo fuera lo único que quedaba del pasado de Georgiana, una reliquia a la que había que acomodar con cortesía, pero no celebrar. Me senté en el lugar asignado, observando cómo Norman ponía una mano protectora sobre el hombro de Georgiana. Un gesto natural, cómodo. Igual al que yo solía hacer cuando ella era pequeña, antes de que decidiera que el amor de clase trabajadora no podía competir con las conexiones de un club campestre. El sobre volvió a crujir cuando me acomodé. $25,000, el precio de entrada al rechazo de mi propia hija. Comprado con cada hora extra trabajada desde que anunció su compromiso. Marcus comenzó a organizar su equipo, charlando con soltura con la familia Hayes. Ellos respondían con la confianza de quienes están acostumbrados a ser fotografiados, documentados, celebrados. Georgiana resplandecía bajo su atención, disfrutando de una aprobación social que yo nunca había podido darle. Empezaremos con la familia inmediata, anunció Marcus, su voz resonando en el decorado salón. Todos los parientes, por favor, reúnanse alrededor de la novia. Me puse de pie, alisando mi chaqueta, listo para tomar mi lugar junto a mi hija. Ese era el momento que había estado esperando, el reconocimiento formal de nuestro lazo, capturado para siempre en fotos que colgarían en su hogar por generaciones. Georgiana sonrió con brillo mientras Norman y Eleanor la flanqueaban. Edwin, su nuevo esposo, tomó su posición con soltura ensayada.
La familia Hayes formó un círculo perfecto a su alrededor, sus ropas costosas y posturas seguras, creando un retrato de éxito. Me acerqué al grupo, el corazón latiendo más rápido con anticipación. Mis pasos se sentían más ligeros mientras avanzaba hacia el área de fotografía. Al fin, el momento que había estado esperando, estar de pie junto a Georgiana, ser reconocido como su padre delante de todos los que importaban. Las clásicas fotos del padre de la novia, esas que aparecen en cada álbum de boda. Imágenes que preservarían nuestra relación para la posteridad. Marcus ajustaba la configuración de su cámara, con ese ojo profesional que escaneaba al grupo. Perfecta iluminación aquí. Esto va a ser hermoso, murmuró. Alzó la vista con una sonrisa acogedora. ¿Todos listos? Vamos a capturar este momento familiar. La familia Hayes se colocó de manera natural alrededor de Georgiana, sus ropas costosas formando un cuadro cohesivo de elegancia y éxito. Norman posó orgullosamente la mano sobre el hombro de su nueva hija. Eleanor sonrió con satisfacción maternal. Edwin se mantenía erguido y seguro junto a su novia, cómodo en su lugar dentro de ese círculo privilegiado. Me moví más cerca, anticipando mi posición en la foto. 28 años criando sola a Georgiana, asistiendo a cada obra escolar y reunión de padres, trabajando turnos extra para pagar clases de danza y matrícula universitaria, todo conducía a este instante de reconocimiento formal. En realidad, la voz de Georgiana cortó mi avance como un cuchillo de hielo. Necesito aclarar algo. Se giró hacia mí, su expresión transformándose de radiante novia a algo frío y distante. La metamorfosis fue tan repentina que por un momento creí haberlo imaginado. Lo siento, papá, pero ya no eres mi familia. Sus palabras se expandieron en el salón con una claridad cristalina, llegando a cada invitado dentro del alcance. Ellos son mi verdadera familia ahora. El mundo se movió bajo mis pies. No en sentido figurado, literalmente. El suelo de mármol pareció inclinarse. Los candelabros de cristal se difuminaron. Los arreglos florales costosos se convirtieron en un caleidoscopio giratorio de confusión. 28 años de cuentos para dormir, obras escolares, graduaciones, lágrimas, risas y sueños compartidos entre padre e hija, borrados con una sola frase. Anulados, declarados inexistentes frente a extraños vestidos con trajes de miles de dólares. Cariño, quizá no deberíamos. La voz de Edwin sonó débil, como una protesta frágil, visible incluso a través de mi aturdimiento. No, Edwin, lo cortó Georgiana, tajante. Es hora de cambios. Los Hayes son mi futuro ahora. Esta es mi verdadera familia. Señaló al clan Hayes con un orgullo evidente, su rostro iluminado con la clase de amor y aceptación que yo recordaba de su infancia. La misma expresión que llevaba cuando la sorprendía con un helado o me quedaba despierto hasta tarde ayudándola con la tarea. Solo que ahora estaba dirigida a personas que la habían conocido por 2 años, mientras el hombre que la había criado en soledad era excluido, descartado, borrado de la foto familiar como una sombra indeseada. Marcus bajó la cámara, incómodo con la tensión que había detonado sin querer. Los demás invitados callaron sus conversaciones, sintiendo el drama desplegarse. Susurros comenzaron a extenderse entre el público elegantemente vestido, como ondas sobre seda costosa. Entiendo. Las palabras surgieron desde lo más profundo de mí, forzadas a través de una garganta que se sentía aplastada. Disfruten sus fotos. Me di la vuelta, alejándome del grupo, de mi hija, de la vida que creímos construir juntos. Cada paso era como caminar sobre arenas movedizas, pesado, incierto. Los murmullos me seguían, mezcla de curiosidad, lástima y vergüenza ajena. Mi mesa asignada me esperaba en una esquina, un solo lugar puesto, rodeado de sillas vacías. La coordinadora de la boda había dicho que más tarde se unirían parientes lejanos y amigos de la familia, pero por ahora era solo yo, y la cruda realidad de mi aislamiento. Me dejé caer en la silla, las piernas incapaces de sostener el peso de lo que acababa de suceder. El sobre en mi bolsillo volvió a crujir, burlándose de mí con su peso sustancial,
$25,000 el precio que había pagado para financiar mi propia humillación pública. Detrás de mí, Marcus retomó la sesión de fotos. Escuchaba el clic de la cámara, las instrucciones suaves para acomodar a la familia Hayes alrededor de mi hija. Sus risas llenaban el aire, cálidas, incluyentes, completas, sin mí. Hermoso. Ahora inclínate un poco hacia Norman, Georgiana. Perfecto. Eleanor, ¿puedes dar un paso más cerca? Excelente. Cada clic de la cámara capturaba momentos de los que nunca sería parte. Recuerdos que colgarían en sus casas y álbumes para siempre. El registro oficial de la nueva familia de Georgiana, las personas que ahora importaban en su vida. Miré mis manos. Curtidas por 30 años de trabajo honesto, marcadas con cicatrices de pequeñas lesiones, ganadas proveyendo para una hija que acababa de declararme irrelevante. Esas manos habían construido su casita de muñecas, le habían enseñado a atarse los zapatos, habían firmado cada cheque para su educación y sus sueños. Ahora temblaban levemente, cargando el peso completo de su rechazo. La sesión de fotos continuaba a mis espaldas, las voces llenas de celebración. La risa profunda de Norman, las correcciones suaves de Eleanor, las respuestas seguras de Edwin, sobre todo, la voz de Georgiana, musical y feliz de una manera que no había escuchado en años. Estaba feliz, genuinamente feliz, de un modo en que nunca lo había estado conmigo. No desde que empezó su ascenso hacia la respetabilidad. La familia Hayes le daba algo que yo nunca pude: aceptación social, seguridad financiera, la aprobación que proviene de pertenecer a la clase correcta. Saqué mi teléfono, con las manos temblorosas, y revisé mi saldo bancario. El dinero seguía ahí, esperando la transferencia programada. $25,000 que desaparecerían de mi cuenta para engrosar las arcas del salón, pagando flores, comida y música que celebraban mi reemplazo. ¿Se encuentra bien, señor? Una joven mesera apareció en mi mesa, su rostro lleno de preocupación genuina. Tenía probablemente la edad de Georgiana, trabajando duro para pagarse la universidad o mantener a su propia familia. El tipo de persona que mi hija solía ser, antes de decidir que los valores de clase trabajadora no eran lo bastante sofisticados para sus nuevas aspiraciones. Estoy bien, logré decir, solo, asimilando todo. Ella asintió con simpatía y se alejó, dejándome otra vez solo con el sonido de la celebración alrededor de mi rincón de silencio. La sesión de fotos llegaba a su fin. Marcus agradecía a la familia Hayes por su paciencia y cooperación. No me giré. No podía soportar ver el rostro radiante de Georgiana, satisfecho tras dejar claro su mensaje. Ella había elegido su bando, trazado su línea, declarado sus lealtades. Ahora yo elegiría las mías. El sobre en mi bolsillo parecía palpitar con posibilidades. $25,000, mis ahorros de vida, mi seguridad, mi futuro. Todo dentro de un sobre dirigido a una hija que acababa de desheredarme en público. Pero el dinero aún no había sido transferido. El cheque no se había cobrado. El pago todavía podía reconsiderarse. Me quedé inmóvil, mientras la celebración seguía a mi alrededor, calculando opciones que jamás había pensado antes. Georgiana ya había hecho su elección sobre la lealtad familiar, sobre lo que importaba y quién contaba. Tal vez había llegado el momento de que yo hiciera la mía. La recepción comenzó con todo el boato que el dinero podía comprar. Una orquesta de 12 músicos llenó el salón con melodías clásicas que resonaban en los candelabros de cristal. Los meseros circulaban con bandejas de plata repletas de aperitivos que probablemente costaban más que mis almuerzos durante una semana. Yo permanecía en mi mesa de esquina, un observador silencioso de mi propia inversión financiera. Cada detalle a mi alrededor tenía un precio que conocía de memoria tras meses de facturas y contratos. Banquete, $12,000. Flores, $3,000. Banda, $4,000. Fotografía, $2,000. Lugar, $4,000.
cada gasto tallado de mi pensión como pedazos de mi futuro, sacrificados por este despliegue de elegancia. Su hija está absolutamente radiante. Una anciana en la mesa vecina se inclinó hacia mí con auténtico afecto. Debe sentirse muy orgulloso de darle una boda tan hermosa. Asentí lentamente, observando a Georgiana deslizarse por la pista de baile en los brazos de Norman. El tradicional baile de padre e hija, robado y entregado a mi reemplazo. Todos reciben lo que se merecen, murmuré. La mujer sonrió, sin captar el filo en mi voz. ¡Oh, qué maravilloso! La familia lo es todo, ¿verdad? Algunos lazos son más fuertes que otros, respondí, sin apartar la vista de la pista de baile. Norman giró a Georgiana con gracia, su vestido fluyendo como crema costosa alrededor de ellos. Ella rió ante algo que él susurró, ese sonido brillante y musical que solía reservar para mí cuando era pequeña, antes de aprender que reír con un padre obrero no era lo bastante sofisticado para sus aspiraciones. Mi teléfono vibró contra mi pierna. Una notificación del banco. El recordatorio automático que había programado semanas antes. Transferencia de la boda. Programada para mañana, 9 de la mañana, $25,000 a Riverfront Manor. 24 horas. Ese era el tiempo que me quedaba antes de que mi dinero pasara a ser irrevocablemente suyo. Antes de que mi sacrificio se volviera permanente. Antes de que mi humillación quedara pagada en su totalidad. Abrí la aplicación bancaria con dedos tensos. El saldo me miró de vuelta, $27,047. Todo mi patrimonio líquido, acumulado en décadas de ahorro y horas extras. Mañana se reduciría a $2,047, suficiente apenas para comida y servicios unos meses, si era cuidadoso. El baile terminó entre aplausos entusiastas. Georgiana abrazó a Norman con evidente cariño, luego pasó a bailar con Edwin, mientras Eleanor se secaba lágrimas de felicidad, un momento perfecto en familia, documentado por la cámara de Marcus, financiado por mi cuenta vacía. Esto debió costar una fortuna, comentó otro invitado acercándose a mi mesa, con admiración en la voz. Es usted increíblemente generoso. Lo miré. Un extraño que entendía mejor que mi propia hija el valor de esta boda. Es educativo, respondí. Él rió, pensando que hacía un chiste sobre lo caro de planear bodas. Si tan solo supiera cuán educativo estaba siendo esto en realidad. Me mostraba con claridad el precio del amor, el costo de la lealtad, el valor exacto en dinero de 28 años de paternidad dedicada. La orquesta cambió a música de cena mientras los meseros comenzaban a servir el primer plato. Hierbas. Salmón en costra. Lo recordaba del menú de selección. $47 por plato. 47 multiplicado por 120 invitados. Otros $5,600 de mi pensión servidos en vajilla de porcelana más cara que mi mensualidad del auto. Acepté mi plato de manera mecánica, incapaz de saborear los caros ingredientes. A mi alrededor, los invitados exclamaban sobre la calidad de la comida, la elegancia de la presentación, la obvia opulencia de la celebración. Todos entendían que alguien había pagado caro por ese lujo. Simplemente asumían que ese alguien estaba feliz de hacerlo. Recuerdo cuando se casó mi hija, compartió con nostalgia una anciana al otro lado de la mesa. Ese vínculo especial entre padre e hija, nada se compara con el momento de entregarla. Corté el salmón en trozos precisos, cada movimiento controlado y deliberado. Algunas hijas prefieren entregarse ellas mismas, respondí. Ella frunció el ceño, sin comprender, pero no insistió. Regresó a su conversación sobre la belleza de la ceremonia, mientras yo continuaba comiendo, observando, calculando. Georgiana se movía entre las mesas como una perfecta anfitriona, recibiendo felicitaciones y cumplidos con soltura. Había crecido en este papel con naturalidad, como si hubiera nacido para navegar reuniones sociales donde el champán fluía y las conversaciones brillaban con referencias de un mundo al que yo nunca pertenecería. Cuando se acercaba a las mesas del lado de los ayes, su risa se volvía más genuina, sus gestos más animados.
Cuando llegaba a los familiares obreros y amigos de fábrica que yo había invitado, su sonrisa seguía siendo impecable, pero un poco más tensa, sus palabras más cortas, su atención fugaz. Estaba editando su pasado en tiempo real, graduándose de una clase social a otra con la eficiencia brutal de quien sabe exactamente qué quiere y a quien debe descartar para lograrlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje del banco. Recordatorio, gran transferencia programada para mañana. Llame a servicio al cliente para cancelar o modificar. Cancelar o modificar. 3 palabras que en ese momento tenían más poder que cualquier otra en mi vocabulario. 3 palabras capaces de transformar esta celebración de triunfo en catástrofe con una sola llamada. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó, dejando mi reflejo en el cristal negro. 62 años, cabello canoso, vestido con mi mejor traje para la ceremonia de mi propio rechazo. Parecía lo que era, un obrero envejecido que había ahorrado hasta el último centavo para tener un instante de importancia en la vida de su hija. Ese instante había llegado, y se había ido. Ahora no era más que un invitado caro en mi propia ejecución. Los cursos de la cena continuaron con precisión de reloj. Sopa, $18 por tazón. Ensalada, $12 por plato. Cada bocado representaba horas de horas extra. Fines de semana sacrificados. Pequeños lujos negados. Todo para que Georgiana pudiera impresionar a gente que la juzgaría por la elegancia de su recepción, no por el amor de su padre. «¡Qué boda tan encantadora!», comentó alguien. La familia Hayes sí que sabe celebrar como corresponde. La familia Hayes. Como si ellos hubieran planeado y pagado todo. Como si su dinero hubiera transformado el salón en esta vitrina de elegancia y buen gusto. Como si yo fuera apenas una nota al pie, un pariente obrero tolerado por compromiso. Marcus se movía entre la multitud, capturando momentos espontáneos entre cada curso. Invitados felices, familia amorosa, celebración perfecta. Su cámara jamás apuntó a mi mesa en la esquina, donde el hombre que había hecho todo posible se sentaba solo, con el champán intacto y la furia creciendo. Eleanor se levantó de su asiento, avanzando hacia el micrófono con la seguridad de alguien acostumbrada a hablar en público. La multitud guardó silencio, expectante, oliendo la importancia del momento. «Damas y caballeros», comenzó, con voz clara y firme, «me gustaría decir unas palabras sobre nuestra hermosa nueva hija. Nuestra hija. No la hija de Alonso que se casaba con su familia. Nuestra hija, como si Georgiana hubiera nacido en el clan Hayes y crecido en su mundo de privilegio y conexiones correctas». Dejé el tenedor sobre el plato, sin hambre. Mi mano fue sola al sobre en mi bolsillo, los dedos rozando la silueta del cheque que completaría mi sacrificio financiero. Pero Eleanor seguía hablando. Y algo en su tono anunciaba otro golpe, otro recordatorio de mi irrelevancia en la nueva vida de Georgiana. Me forcé a escuchar, preparando mi estómago para lo que viniera. El champán en mi copa se había quedado plano. Sus burbujas desaparecidas, como mis ilusiones de lealtad familiar. Los invitados se inclinaron hacia adelante, atentos, listos para presenciar otro momento de elocuencia Hayes. Yo esperaba, aún tocando el sobre. Eleanor terminó su discurso entregando el micrófono a Georgiana con orgullo maternal. Mi hija se levantó con gracia, la copa de champán brillando como un faro de cristal. Todo el salón se silenció. 200 invitados fijaron sus ojos en la novia radiante. Por un instante desesperado, la esperanza chisporroteó en mi pecho. Quizá era mi momento de redención. El discurso tradicional de la hija, agradeciendo a su padre por su amor, por sus sacrificios, por 28 años de apoyo incondicional. «Gracias a todos por compartir este día perfecto con nosotros», comenzó Georgiana, su voz musical y segura. «Quiero reconocer a las personas más importantes que hicieron esto posible». Hizo una pausa, barriendo el salón con la mirada. Sus ojos pasaron por mi mesa sin detenerse, para posarse sobre Norman y Eleanor en la mesa principal. Mi mano se aferró al vaso de agua. «Norman, tú te convertiste en el verdadero padre que necesitaba».
el que me mostró lo que significa realmente el amor paternal. Su voz resonó clara, devastadora. A diferencia de mi padre biológico, tú lograste lo que él no. Digamos que pusiste el listón mucho más alto. Risas suaves recorrieron el salón. Carcajadas educadas de invitados que pensaban presenciar una confesión tierna, cuando en realidad asistían a un acto de crueldad calculada. Mi mundo se derrumbó en esa sola frase, verdadero padre. 28 años de cuentos, juegos, sacrificios reducidos a un chiste. Décadas de turnos dobles convertidas en fracaso cómico. Cada vacación sacrificada, cada semana laboral extendida para financiar sus sueños, borrados entre risas de extraños que bebían champán pagado con mi pensión. Norman se levantó despacio, tomando el micrófono con dignidad ensayada. «Querida hija», dijo, dejando que la palabra hija flotara como una declaración de propiedad. «Ha sido un honor guiarte hacia la felicidad que mereces. Necesitabas un padre que entendiera tu valor, tu potencial, tu lugar en el mundo». Más aplausos. Aprobación entusiasta de quienes comprendían el subtexto. El amor obrero no podía competir con la formación de club de campo. «Bienvenida a nuestra verdadera familia, querida», añadió Eleanor, emocionada, abrazando a mi hija. «¿Verdadera familia?» Las palabras resonaban en mi cráneo como martillazos. «Verdadero padre. Verdadera familia. Verdadera vida». Que no incluía al hombre que la crió solo tras la muerte de su madre, que trabajó 60 horas semanales para comprarle su vestido de novia, que vació sus ahorros para financiar la celebración de su propio reemplazo. Me levanté en silencio. Mi movimiento pasó casi desapercibido entre brindis y felicitaciones. Sin escenas dramáticas, sin gritos. Solo un hombre en su mejor traje, deslizándose fuera de una fiesta que había convertido su amor en espectáculo. Las puertas pesadas del salón amortiguaron la celebración cuando las empujé. Tras de mí continuaban los aplausos, celebrando la valentía de mi hija al declarar que había ascendido a una mejor paternidad. Delante, el estacionamiento y el aire fresco de marzo, prometiendo la claridad que dentro no encontraba. Mis pasos resonaron en el mármol mientras me alejaba de 28 años de paternidad, oficialmente terminados por votación pública y registrados por fotógrafos profesionales para la posteridad. «Verdadero padre». La frase me persiguió hacia la noche como una maldición por la que había pagado $25,000 para escuchar. El aire frío golpeó mi rostro cuando las puertas se cerraron a mi espalda, cortando el sonido de la celebración como un telón pesado. Las farolas iluminaban el estacionamiento, donde los vehículos de lujo brillaban en hileras perfectas, reflejando mi soledad en sus cromados caros. Mi Ford esperaba en la esquina, humilde y funcional entre sus vecinos prestigiosos. Caminé hacia el despacio, mis pasos el único sonido en la tranquilidad repentina. Sin aplausos, sin risas, sin discursos proclamando mi obsolescencia. Solo silencio y la distancia. El murmullo del tráfico en la autopista se colaba a lo lejos. Al llegar a mi coche, me recargué contra la puerta del conductor y saqué mi billetera con dedos temblorosos. El cuero, ya blando con los años, estaba pulido por décadas de trabajo honesto. Detrás de mi licencia, guardada con cuidado en la ranura de fotos, descansaba una imagen que llevaba conmigo desde hacía 18 años. Georgiana, de 10 años, sin sus 2 dientes frontales, con los brazos aferrados a mi cuello en un abrazo feroz. Habíamos ido a la feria del condado, su cara pegajosa de algodón de azúcar, los ojos brillando de alegría pura. Había ganado un elefante de peluche en el juego de aros y me había declarado el mejor papá del mundo antes de quedarse dormida en mis brazos, camino a casa. «Papá, prométeme que siempre estarás conmigo», me susurró esa noche al meterla en la cama. «Prométeme que nunca me dejarás como mamá». La garganta se me cerró mientras contemplaba aquel rostro inocente, tratando de reconciliarlo con la mujer que acababa de divorciarse públicamente de mí frente a 200 extraños. ¿Cuándo había cambiado esa niña confiada en alguien capaz de una crueldad tan calculada? La respuesta llegó con claridad indeseada, gradualmente, metódicamente, desde que conoció a Edwin hacía 2 años.
Pequeños cambios que yo había justificado como madurez. Su incomodidad cuando la recogía en mi viejo Ford. Sus sugerencias de que me vistiera mejor al conocer a sus amigos. Sus correcciones sutiles de mi gramática, mis modales, mi origen obrero que ya no encajaba con sus aspiraciones elevadas. Yo había permitido cada transformación. Pagué clases de etiqueta para que encajara en el círculo social de Edwin. Le compré ropa cara para los eventos del club campestre, donde las hijas de obreros necesitaban camuflaje. Trabajé turnos extra para financiar el borrado gradual de todo lo que la conectaba conmigo. Ella habría puesto límites, murmuré a la fotografía, pensando en mi difunta esposa, Margot. Ella lo habría detenido antes de empezar. Pero Margot llevaba muerta 15 años, y yo había criado a Georgiana con amor en lugar de lecciones, con generosidad en lugar de disciplina. Cada vez que ella empujaba contra sus raíces, yo suavizaba el camino, en vez de enseñarle a valorar de dónde venía. Miré hacia las estrellas, apenas visibles entre el resplandor de la ciudad, y tomé una decisión que se sintió como despertar de un sueño largo. Margot había confiado en mí para proteger a nuestra hija. Pero proteger no significaba habilitar sus peores impulsos. A veces significaba enseñarle consecuencias. Doblé la foto con cuidado y la devolví a la billetera. La niña que una vez me llamó el mejor papá del mundo ya no existía. Había sido reemplazada por una mujer que valoraba más el estatus social que la devoción paternal. Pero yo seguía aquí, aún capaz de darle la lección final sobre respeto y gratitud. Mi mano se movió al bolsillo de la camisa, donde el sobre esperaba, pesado de posibilidades. Bajo la luz dura de la farola, lo saqué con solemnidad y extraje el cheque. $25,000, escritos con mi pulcra caligrafía, firmados con la misma pluma con que había rubricado boletas escolares y permisos para excursiones. El papel era sólido entre mis dedos, más real que las emociones. Esto no eran sentimientos heridos. Eran 6 meses de semanas de 60 horas, de vacaciones canceladas, de pequeños placeres negados, condensados en un solo instrumento negociable capaz de transformar esta celebración en catástrofe con una llamada al banco. Estudié mi firma, recordando el día en que la puse 3 semanas atrás. Me había sentido orgulloso, sacrificado, como un padre debía sentirse al dar sueños a su hija. Ahora esa firma parecía prueba de mi propia estupidez, documentación de lo manipulado que había estado. $25,000, susurré al estacionamiento vacío. 6 meses de horas extra, vacaciones perdidas, cada consuelo negado. Las matemáticas eran crueles en su claridad. 12,000 en banquete para alimentar a quienes se rieron de mi insuficiencia. 3,000 en flores que mañana se marchitarían, mientras mi humillación viviría para siempre en fotos profesionales. 4,000 en música que había sido la banda sonora de mi ceremonia de reemplazo. Cada gasto había parecido razonable cuando imaginé caminar con mi hija al altar, bailar el vals de padre e hija, ser reconocido como el hombre que había hecho posible su felicidad. En cambio, había financiado mi propio funeral como padre, completo con elogios pronunciados por su nueva familia. ¿Quiere tratarme como un extraño?, pregunté al aire frío de marzo. Entonces actuaré como tal. La decisión se cristalizó con una calma sorprendente. Sin ira, sin venganza, solo la lógica simple de causa y efecto. Georgiana había elegido cortar públicamente nuestra relación. Yo solo honraba su decisión implementando sus consecuencias naturales. Rompí el cheque en 2 con precisión deliberada. El sonido del papel desgarrándose fue extrañamente satisfactorio. Un trozo en el bolsillo izquierdo. El otro, en el derecho. Un dispositivo de compromiso que hacía imposible la marcha atrás sin deliberación consciente. La liberación fue inmediata, abrumadora. Por primera vez en meses, no cargaba con el peso de las expectativas ajenas. Ya no tenía que impresionar a mi hija, ni satisfacer a mis consuegros, ni sostener obligaciones sociales con dinero que no podía permitirme gastar. Me acomodé la corbata, alisé la chaqueta y me preparé para el acto final. Esto no era venganza. Era educación.
La última lección de un plan de estudios que había empezado 28 años atrás, cuando prometí criar a una buena persona. Prometí cuidarla, murmuré, recordando la confianza de Margot y mis ingenuas intenciones. No alimentar su crueldad. De regreso a la entrada del salón, me sentí más sereno que en todo el día. Que mostrara a todos quién era realmente cuando llegara la factura. Que Norman y Eleanor demostraran su compromiso con su verdadera hija cuando la realidad financiera reemplazara la actuación social. Llegué a las pesadas puertas y posé mi mano en la manija de bronce. Inspiré hondo antes de volver a entrar en el mundo que acababa de revolucionar. Tras esas puertas, la celebración continuaba en mi honor, o en lo que había sido mi honor, hasta que lo recuperé para mí. Los trozos del cheque descansaban en bolsillos separados, como un secreto que pronto se convertiría en la lección más cara sobre respeto que el dinero podía comprar. Las puertas se cerraron detrás de mí con un golpe amortiguado, sellando el aire frío de la noche y devolviéndome a la burbuja cálida de la fiesta. Las arañas de cristal brillaban con la misma luz dorada. La orquesta tocaba las mismas melodías elegantes. Los invitados seguían conversando animadamente sobre copas de champán y aperitivos caros. Pero todo había cambiado. No el escenario, el observador. Crucé el salón con pasos medidos. Ya no era el padre ansioso buscando aprobación. Los pedazos del cheque en mis bolsillos parecían armas, pequeñas bombas de papel que detonarían en el momento preciso. Cada invitado que pasaba, cada arreglo floral que notaba, cada nota de la orquesta de 12 piezas representaba dinero que pronto se volvería problema de otro. Mi mesa me esperaba exactamente como la había dejado. La copa de champán intacta, aún reflejando la luz desde arriba. Me senté despacio, coloqué la servilleta con cuidado deliberado y comencé a observar la celebración con ojos nuevos. Georgiana bailaba con sus damas de honor en el centro, riendo con esa voz musical mientras señalaba las flores. «Mira este lugar», decía a su dama de honor, girando en su vestido de $3,000. Edwin no escatimó en nada para nuestro gran día. Luego agregó, casi con orgullo. Bueno, técnicamente, papá pagó todo, pero Edwin eligió los detalles más hermosos. Técnicamente papá pagó, como si mis 6 meses de horas extra fueran una nota al pie en su historia romántica. En la mesa principal, Edwin chocaba su copa con Norman. Ambos sonreían como negociadores satisfechos. Gracias a Dios que su padre cubrió los gastos de la boda, dijo Edwin, lo bastante alto para que otras mesas escucharan. A nosotros nos habría tomado 1 año, quizá 2, ahorrar para esto. Es maravilloso cuando la gente sencilla entiende su lugar apoyando cosas mejores. Gente sencilla. Las palabras rodaron de su boca con desprecio casual, como si los obreros existieran solo para financiar los sueños de sus superiores sociales. Apreté el vaso de agua, sintiendo los trozos de papel crujir en mi bolsillo. Debe sentirse muy orgulloso, me dijo con calidez una invitada mayor en la mesa vecina. Qué regalo tan generoso darles esta boda perfecta. El lugar, las flores, todo es magnífico. Todos reciben exactamente lo que merecen, respondí en voz baja, con un tono que ella no supo descifrar. Sonrió, satisfecha, y volvió a su conversación, sin captar la promesa escondida en mis palabras. A mi alrededor, la celebración seguía su curso lujoso. Los meseros ofrecían aperitivos de $40 en bandejas de plata. El fotógrafo capturaba momentos que se inmortalizarían en álbumes profesionales. La orquesta complacía solicitudes que costaban más por canción de lo que muchos gastaban en entretenimiento al mes. Cada detalle había sido planeado y ejecutado a la perfección, con mi sacrificio, mi pensión, mi futuro. La ironía era casi hermosa en su simetría. Estaba viendo cómo mi propio dinero celebraba mi propio reemplazo. ¿No es maravilloso? Eleanor se acercó a mi mesa, copa en mano, irradiando satisfacción maternal como el calor de una chimenea cara. Georgiana se ve tan feliz. Es fantástico cuando todo encaja así de perfecto. Perfecto, asentí, mirando mi reloj. Las 7 se acercaban con inevitable precisión. El tiempo lo es todo.
Ella asintió, complacida, y se alejó sin sospechar que hablaba con un hombre que ya contaba los segundos hacia la detonación. La vi reunirse con Norman en la mesa principal, ambos señalando orgullosos a su nueva hija, como si la hubieran descubierto en lugar de simplemente comprar su lealtad con estatus social y promesas vacías. Al otro lado del salón, Antonio Rossi recorría las mesas con eficiencia profesional, revisando detalles y coordinando al personal. De vez en cuando miraba hacia mi mesa, no con sospecha, sino con el instinto de un hombre de negocios que entendía el ritmo de las recepciones. El momento del pago llegaría pronto, tan inevitable como la gravedad. Me acomodé la corbata, alisé mi chaqueta y me preparé para la actuación de mi vida. 28 años de paternidad estaban a punto de alcanzar su clímax. La vida me había enseñado paciencia, sacrificio y amor incondicional. Esta noche le enseñaría a mi hija consecuencias, límites y la diferencia entre ser generoso y ser usado. La orquesta atacó otro vals y las parejas salieron a la pista. Georgiana bailaba con Edwin, los rostros encendidos con esa felicidad que nace cuando cada sueño se financia con el sudor de otro. Se movían con gracia ensayada, la pareja perfecta celebrando su boda perfecta en su mundo perfecto. En 15 minutos, la perfección se toparía con la realidad. Antonio apareció en el borde de mi visión, carpeta de cuero en mano, acercándose con el paso medido de quien ha hecho esto cientos de veces. «Señor, disculpe la interrupción», dijo con la cortesía profesional de quien maneja transacciones discretas. «Es momento de liquidar el pago de la recepción. Aquí tiene la cuenta final detallada». Colocó la carpeta sobre mi mesa con precisión. El resumen de meses de planificación y gasto. Abrí la carpeta despacio, repasando cifras que había memorizado semanas atrás. Banquete, $12,000. Renta del salón, $4,000. Arreglos florales, $3,000. Fotografía, $2,000. Música y entretenimiento, $4,000. Cada partida representaba horas extra, fines de semana sacrificados, pequeños consuelos negados. El total brillaba al final, en negritas, $25,000. Georgiana se deslizó desde la pista hasta mi mesa, con Edwin siguiéndola a prudente distancia. Su rostro tenía el brillo confiado de alguien que jamás ha dudado del resultado de una negociación económica. «Papá, ya sabes nuestro arreglo», dijo con tono casual, casi displicente, como si hablara de la propina del ballet. «Es hora de saldar la celebración. Todo se ve perfecto, ¿verdad?». Hizo un gesto abarcando el salón con propiedad satisfecha, su vestido de $3,000 atrapando la luz de las lámparas de cristal que yo había pagado para iluminar. Detrás de ella, Edwin asentía, aliviado por esquivar la responsabilidad financiera, el alivio dibujado sin pudor en su cara. Cerré la carpeta y la miré. A esa mujer que horas antes me había declarado irrelevante en público. La transformación estaba completa, de padre devoto a cajero desechable, valioso solo por lo que podía proveer. «He cambiado de opinión, Georgiana». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua destilada. Su sonrisa segura titubeó, sin desaparecer, como si aún no procesara lo imposible de lo que acababa de oír. «Hoy aprendí exactamente quién eres», continué, con voz firme y medida. «Yo no pago la fiesta de extraños». «¿Cómo que?». Su voz subió medio tono, atrayendo miradas de mesas cercanas. «Teníamos un acuerdo. Todos están mirando». «Dejaste clarísimo que ya no soy tu familia», repliqué, poniéndome de pie para mirarla a los ojos. «Así que resuélvelo como la adulta independiente que dice ser». Edwin dio un paso al frente, pálido ante la comprensión que amanecía en su rostro. «Señor, seamos razonables. Podemos hablarlo en privado, llegar a un arreglo». «Nada que hablar», respondí con cordialidad casi amable. Ella eligió a su verdadera familia hoy. Que paguen como la verdadera familia paga. El color abandonó la cara de Georgiana mientras las implicaciones la alcanzaban. Alrededor, las conversaciones se apagaron,
el público elegante olía el drama. La burbuja perfecta de la celebración mostró su primera grieta, una fisura que pronto sería ruptura. Pero, Daddy, se le escapó, el diminutivo infantil aflorando con el pánico. No soy tu Daddy, ¿recuerdas? Tomé un sorbo de agua, sin prisa. Norman es tu verdadero padre ahora. Seguro estará encantado de demostrar su compromiso con su verdadera hija. Antonio se removió incómodo, la carpeta aún abierta sobre la mesa y la factura expuesta como una herida. Esto no era lo habitual. Los pagos de boda solían cerrarse con brindis, no como guerra familiar sobre una cuenta detallada. Las manos de Georgiana temblaban sujetando el respaldo de una silla. Esto no puedes. ¿Qué se supone que le diga a todos? Diles lo que quieras, contesté. Se te da muy bien contar historias cuando te conviene. Edwin miraba de uno a otro, perdido en una crisis que amenazaba con destrozar la velada perfecta que daba por hecha. Debe haber un malentendido. Seguro podemos. Ningún malentendido, lo corté. Todo está clarísimo. Tuvieron la boda que querían con la familia que eligieron. Ahora llega la cuenta. Vi la cara de mi hija recorrer un carrusel de emociones, incredulidad, rabia, pánico y finalmente miedo auténtico. En 28 años jamás dudó de mi apoyo. Hoy esa certeza moría a la vista de todos. Georgiana giró hacia la mesa principal. Norman y Eleanor ya habían notado el alboroto, la preocupación asomando por primera vez. Los tacones de Georgiana repiquetearon en el mármol mientras se apresuraba hacia ellos, Edwin pegado a su estela. Yo me quedé sentado, observando el drama con el desapego de quien contempla un experimento cuidadosamente orquestado sobre la naturaleza humana. Norman levantó la vista, sus rasgos patricios mostrando una inquietud leve ante la angustia evidente de su nuera. Eleanor dejó la copa, su sonrisa perfecta flaqueando 1 milímetro. Hubo un malentendido con mi padre, dijo Georgiana, controlando la voz pese al pánico que le vibraba detrás de los ojos. Está dudando del arreglo del pago. Algo sobre sentirse no valorado. Forzó una risita que sonó a cristal quebrándose. Ya saben cómo se ponen los mayores. Lo solucionaremos, pero mientras tanto... Se trabó, obligada a pronunciar palabras que jamás imaginó necesitar. ¿Podrían ayudarnos con la liquidación de la recepción, solo de forma temporal, hasta aclarar esta tontería? El gesto de Norman cambió casi imperceptiblemente, del patriarca generoso al empresario calculador. Hijo, dijo, dirigiéndose a Edwin e ignorando deliberadamente a Georgiana, ya comprometimos una suma considerable para su luna de miel, el tour europeo, los asientos de primera clase. Las finanzas están algo ajustadas. Eleanor asintió con dulzura, sobre un filo de acero. Por supuesto queremos apoyarlos, queridos, pero apoyar no significa pagar todo. Así no funciona una familia real, ¿cierto? La ironía no se me escapó desde mi mesa. Familias reales, sí. El rostro de Edwin se tiñó de vergüenza y ansiedad. Pero dijeron que ya éramos familia. Recibieron a Georgiana con tanto amor. Las familias se ayudan en imprevistos. Y somos familia, querido, replicó Eleanor, dándole palmaditas condescendientes. Pero no somos cajeros automáticos. Seguro pueden gestionar sus obligaciones sin esperar que los rescatemos de cada contratiempo. Norman se arregló la corbata cara con autoridad practicada. Los arreglos de la boda fueron entre tú y tu suegro. Asumimos, naturalmente, que adultos competentes habrían cumplido sus responsabilidades. Vi el rostro de Georgiana desmoronarse cuando su nueva familia mostró su verdadera naturaleza ante la primera presión financiera. Los amorosos y generosos anfitriones sacaron a relucir su egoísmo meticuloso con precisión quirúrgica. Rápido, la mesa de regalos, susurró Georgiana con urgencia a Edwin, abandonando la diplomacia por el pragmatismo. Tenemos que abrir los sobres. Contarlo todo. Quizá alcance para cubrir algo. Edwin asintió, abatido, y la siguió hasta la mesa elegantemente decorada donde sobres y paquetes reposaban en orden impecable.
Bajo las miradas curiosas de los invitados cercanos, iniciaron el humillante proceso de desgarrar regalos de boda para contar efectivo. «Este es de tus compañeros de trabajo», murmuró Edwin, sacando billetes. Edwin sacó un sobre. $200, murmuró, antes de pasar al siguiente. «Tu prima Sara, 150. Las cantidades se acumulaban lentamente. 50 aquí, 100 allá, de vez en cuando 200 o 300 de algún familiar cercano. Las manos de Georgiana temblaban mientras hacía cuentas al vuelo, su compostura perfecta de novia desmoronándose con cada sobre abierto. Los invitados de las mesas cercanas observaban con una mezcla de incomodidad y fascinación cómo la novia y el novio realizaban una auditoría improvisada de sus propios regalos de boda. «¿Cuánto llevamos?», preguntó ella, la voz tensa, apenas conteniendo el pánico. «Quizá 4000», respondió Edwin en voz baja. 5, como mucho. La fotografía y la banda podríamos cubrirlas, pero el banquete, el salón, no necesitó terminar la frase. Incluso abriendo todos los sobres y monetizando cada regalo, se enfrentaban a un déficit imposible, deudas significativas, cuentas sin pagar y proveedores esperando. Antonio apareció junto a su improvisada mesa de conteo. Su paciencia profesional empezaba a mostrar grietas. «No quiero presionarlos, pero tenemos otros eventos programados. El personal de cocina espera terminar la limpieza. Necesito que las cuentas se liquiden esta misma noche». Georgiana lo miró con unos ojos que por primera vez comprendían lo que era la desesperación. Sobre la mesa, el dinero disperso contaba la historia matemática de su situación: generoso, pero insuficiente; cariñoso, pero inútil; bien intencionado, pero incapaz de enfrentar los $25,000 pendientes. Alzó la vista hacia mi mesa, encontrando mi mirada al otro lado del salón. Por primera vez en años, quizá en toda su vida adulta, estaba sin opciones, sin red de seguridad, enfrentando las consecuencias reales de sus actos. Levanté mi vaso de agua en un discreto brindis privado hacia la mujer que había querido demostrar que no necesitaba a su padre. Ahora descubriría cuánto costaba realmente esa independencia. Los sobres abiertos quedaban esparcidos como hojas secas, revelando la cruel aritmética de la generosidad. Las manos de Georgiana temblaban contando billetes con creciente desesperación, su manicura perfecta manchada con las huellas ansiosas sobre arrugados 20 y 50. «Este es de tu compañera de universidad, $60», murmuró Edwin, la voz hueca de incredulidad. «El de mis colegas de oficina, 125. Pasó al siguiente como una máquina. «La tía Marta, 51 tarjetas sobre encontrar la felicidad en las cosas simples». Las cosas simples. La ironía me arrancó una sonrisa amarga mientras los veía reducir buenos deseos en moneda que nunca alcanzaba. «¿Total?», preguntó Georgiana, su voz despojada de la seguridad musical de antes. «Unos 7800», respondió Edwin con la precisión implacable de su formación contable. «Menos de $8000». Una suma generosa, que habría parecido milagrosa para cualquier joven pareja, pero patéticamente insuficiente contra los $25,000 del banquete. Podían pagarle a Marcus por la fotografía, liquidar a los músicos, quizá cubrir la decoración. Pero el banquete, esos $12,000, se erguían como una montaña imposible. Marcus Lee se acercó con su discreción profesional. «Señora Hayes, creo que esto cubre completamente mis honorarios». Aceptó el dinero con eficacia cortés. «Sus fotografías estarán listas el viernes. Felicidades otra vez por su hermosa boda». «Hermosa boda». La frase quedó suspendida en el aire como incienso en un funeral. Marcus guardó su equipo y se marchó. Un proveedor satisfecho, varios más aguardando con impaciencia creciente. «Podríamos pagar a la banda», sugirió Edwin con debilidad, aferrándose a cualquier progreso. Cubrieron a los músicos enseguida, viendo cómo la preciosa pila de dinero se reducía con cada transacción, mientras el banquete seguía como un muro infranqueable. Antonio miró su reloj con la costumbre de un hombre de negocios. «Señora Hayes, necesito que se resuelva el pago del catering ahora mismo».
Tengo políticas claras respecto a saldos pendientes, y mi equipo de la noche espera concluir la limpieza. Políticas. La palabra pesaba más que cualquier expectativa social. Antonio no era familia a la que se pudiera conmover ni amigo que pudiera dejarse persuadir. Era un empresario con gastos y nóminas que cumplir, sin importar dramas familiares ni emociones de boda. Georgiana alzó la vista desde su miserable montón de billetes, el rostro pálido ante la certeza de que habían fracasado incluso en su mejor intento. Todavía falta mucho. Quizá podríamos negociar pagos, una especie de plan, algo más manejable. Mi contrato especifica pago completo al finalizar el servicio, contestó Antonio, firme pero sin crueldad. El monto acordado fue $12,000. El servicio fue dado. Ahora necesito el pago acordado. Medidas desesperadas exigen decisiones desesperadas. Georgiana giró hacia mí, su orgullo cayendo como maquillaje caro bajo el calor. Ya no era la mujer altiva que me había negado públicamente. Era alguien que, por primera vez, probaba lo que era la impotencia real. «Papá, por favor». Su voz resonó con un volumen humillante que atravesó el salón. «Lo siento por lo que dije antes. ¿Podrías cubrir solo el catering? Te lo ruego». ¿Rogar? Una palabra que nunca había necesitado en 28 años de mi generosidad incondicional. La miré desde mi copa intacta de champán, con calma absoluta. «No, Georgiana». Mi voz viajó clara, sin elevarse, con la contundencia de un martillo. «Hoy decidiste quién era tu familia. Aprende a vivir con las consecuencias». Su rostro se desmoronó al cerrarse la última puerta. Edwin intentó un último recurso, su formación financiera buscando salidas inexistentes. «Señor, seguramente podemos llegar a algún acuerdo. La familia se ayuda en los momentos difíciles». «Exactamente», lo interrumpí, dejando que las palabras calaran. «La familia se ayuda entre sí. Pero ustedes dejaron muy claro que ya no somos familia». Antonio carraspeó, revisando de nuevo su reloj, cada gesto cargado de autoridad. «Les quedan 10 minutos para resolver el pago. Después de eso, contactaré a mi servicio de seguridad para proceder con la cobranza». 10 minutos. La boda perfecta se había transformado en un concurso caro con un reloj implacable, marcando el tiempo hacia unas consecuencias que harían de esta noche algo inolvidable, por todas las razones equivocadas. Su voz cortó el murmullo de la sala como una campana. «Damas y caballeros, lamento la interrupción, pero hay un asunto de negocios que requiere resolución inmediata». La orquesta se detuvo en seco. Las conversaciones murieron. 200 rostros se giraron hacia la escena, donde sobresabiertos y billetes arrugados relataban la historia de una desesperación financiera. «La señora Hayes debe actualmente $12,000 por los servicios de catering brindados esta noche», anunció Antonio con profesional claridad, imposible de suavizar. «Si no se resuelve este asunto en 10 minutos, contactaré a seguridad para asistencia en el cobro». El silencio cayó como una losa. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Los invitados se removían incómodos en sus asientos, comprendiendo que lo que presenciaban iba mucho más allá de un drama de boda común. Era un fracaso financiero en tiempo real, con cifras concretas y ultimátums públicos. La compostura de Georgiana se hizo añicos como cristal caro estrellado contra mármol. «¡Papá!». El grito salió de su garganta con tal fuerza que hizo vibrar los candelabros. «Me estás destruyendo. Es tu culpa. Has arruinado el día más importante de mi vida». Su voz se quebró al final, mientras lágrimas corrían por sus mejillas recién maquilladas. La novia perfecta se había transformado en una histérica vestida de seda blanca, gritando contra su padre frente a 200 testigos horrorizados. «Nunca había visto algo así en una boda», susurró alguien en una mesa cercana, incapaz de ocultar el asombro. Edwin tomó a su esposa de los hombros, el rostro enrojecido de vergüenza y pánico. «Georgie, por favor, cálmate. Todos nos miran. Tratemos esto con discreción». «No me importa quién mire.
chilló Georgiana, su voz alcanzando tonos casi operáticos. Que todos sepan qué clase de padre egoísta y cruel abandona a su hija el día de su boda. Que vean quién es realmente Alonso Vaquer. Con el dedo tembloroso me señaló, como una fiscal exponiendo su alegato final ante un jurado de invitados incómodos. Este hombre me crió durante 28 años solo para humillarme cuando más lo necesitaba. Prometió pagar todo y luego cambió de idea porque se sintió herido. ¿Qué clase de padre hace eso con su propia hija? El salón permaneció congelado en un silencio tenso. Los invitados se debatían entre la simpatía por la novia y la certeza de que aquí había algo mucho más complejo que simple crueldad paterna. Me levanté despacio, acomodando mi corbata con calma deliberada. Cuando hablé, mi voz sonó firme, con la serenidad de quien ya había hecho las paces con una decisión difícil. Ahora entiendes lo que significan las consecuencias reales, Georgiana. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla, preparándome para marchar. Tú me declaraste irrelevante. Yo solo estoy honrando tus deseos. No puedes hacerme esto. Su voz se quebró, la histeria reemplazando la ira cuando la realidad cayó sobre ella como un muro. No tengo a dónde ir, no tengo a quien pedir ayuda. Quizá tu verdadera familia pueda ayudarte, respondí en voz baja, dejando que la frase flotara como una nota inconclusa. Norman y Eleanor permanecieron inmóviles en su mesa, fingiendo interés repentino en sus copas de champán. No hicieron ni un gesto para socorrerla, desentendiéndose del caos que ellos mismos habían alimentado al negarle apoyo. Mientras caminaba hacia la salida, los sollozos de Georgiana resonaban bajo las lámparas de cristal, mientras su boda perfecta se disolvía en caos absoluto. 200 invitados seguían inmóviles, testigos de la destrucción total de una celebración que habían esperado recordar con alegría. Las pesadas puertas del restaurante se cerraron detrás de mí, amortiguando los gritos de mi hija. Crucé el estacionamiento hacia mi viejo Ford, cada paso alejándome de 28 años de devoción unilateral y acercándome a un futuro de respeto propio en lugar de sacrificio ciego. A mis espaldas, la elegante fachada del Riverfront Manor contenía las ruinas de una celebración perfecta, donde una mujer aprendía que toda elección tiene un costo, y las lágrimas no pagan facturas. Mi Ford arrancó con el rugido confiable de 15 años de servicio fiel, un sonido que nunca me había parecido tan acogedor como en ese instante de liberación. Salí lentamente del estacionamiento, viendo cómo el lujoso salón se reducía en mi retrovisor hasta desaparecer tras los árboles y las luces suburbanas. El camino de regreso atravesaba barrios que había recorrido miles de veces. Pero esa noche todo parecía distinto, no porque el paisaje hubiera cambiado, sino porque el hombre al volante ya no era el mismo que había conducido hacia allí unas horas antes. Indianápolis de noche respiraba paz, en un contraste brutal con el caos que dejaba atrás. Los semáforos cambiaban con precisión mecánica, corredores nocturnos avanzaban con paso firme por las aceras. Gente normal, viviendo vidas normales, sin hijos ingratos ni lazos tóxicos disfrazados de obligaciones familiares. 28 años gastados intentando comprar su amor con sacrificios que ella convirtió en derechos adquiridos. Cada hora extra trabajada para costear sus sueños. Cada vacación perdida para pagar su educación. Cada comodidad negada para que no le faltara nada. Esa noche aprendí la diferencia entre amor y transacción, entre gratitud y expectativa, entre ser valorado y ser usado. Mi casa modesta me esperaba con las luces encendidas. Un sencillo hogar de 2 habitaciones que siempre había parecido humilde comparado con los salones donde Georgiana desplegaba su nuevo círculo social. Pero al estacionar en mi entrada, la vi distinta, no como una limitación de clase trabajadora, sino como un santuario libre de personas que medían la valía con etiquetas de precio y estatus social. Dentro, todo estaba exactamente como lo había dejado esa tarde. Mi sillón de lectura, la televisión que había comprado para mi jubilación, fotos de momentos verdaderamente felices sobre las mesas y repisas. El ambiente se sentía en paz, en un contraste absoluto con la ansiedad envuelta en lujo que había dejado atrás. La fotografía de Margot seguía en la repisa de la chimenea, donde llevaba 15 años. Sonreía en aquella instantánea de un campamento el verano antes de que Georgiana empezara la escuela.
Se veía feliz, satisfecha con los placeres simples, sin necesidad de lujos ni apariencias sociales. Tomé el marco entre mis manos, estudiando su rostro con nueva claridad. Sé que tú lo habrías manejado mejor, Margie. Habrías puesto límites años atrás, antes de que todo llegara tan lejos. Pero hice lo que debía hacer esta noche. Ella eligió su camino. Me dejé caer en mi sillón favorito, sintiendo como la tensión de la noche se escurría de mis hombros como agua tibia. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparme por las expectativas de nadie. Ninguna hija esperando rescates financieros. Ningún yerno demandando un espectáculo social. Solo yo, mis decisiones y mi paz. Mañana despertaría con $25,000 aún en mi cuenta, dinero que podría destinar a mi verdadero bienestar, no al reconocimiento pasajero de quienes jamás valoraron al hombre que lo ganó. Podría viajar, mejorar mi casa, retomar hobbies que había abandonado durante décadas de criar a mi hija y financiar los sueños de otros. 28 años intenté comprar su amor, le dije a la foto de Margot. Esta noche aprendí que el respeto no se compra. Hay personas que solo entienden a través de las consecuencias. La casa estaba en silencio, salvo por los sonidos familiares, el zumbido del refrigerador, el tic-tac constante del reloj de péndulo, el murmullo distante de la autopista. Eran sonidos de paz, de una vida libre de dramas, de demandas y de decepciones disfrazadas de lazos familiares. Pensé en Georgiana, probablemente aún en el salón, lidiando con las secuelas de sus decisiones. Parte de mí se preguntaba cómo resolvería la deuda del banquete, si Norman y Eleanor terminarían interviniendo para ayudar a su verdadera hija, o si finalmente aprendería a enfrentar consecuencias sin un padre que la rescatara. Pero, en el fondo, lo que sentía era alivio. Un alivio limpio, puro, absoluto, al fin libre de relaciones construidas sobre lo que podía dar y no sobre lo que realmente era. No tenía nada que ver con el dinero. El verdadero costo estaba en comprender, al fin, que dar sin límites no es amor, que poner fronteras no es crueldad y que el respeto propio a veces exige decisiones dolorosas. Coloqué la fotografía de Margot boca abajo sobre la mesa auxiliar, un gesto simbólico para cerrar ese capítulo de mi vida en el que me definí a través de las necesidades y expectativas de los demás. Mañana sería distinto. Mañana empezaría una etapa enfocada en mí, en el hombre que, tras décadas de vivir para otros, había ganado el derecho de vivir para sí mismo. Me levanté despacio de mi sillón y miré hacia la habitación donde me esperaba mi propia cama. No el cuarto de huéspedes al que me había relegado tantas veces durante años de andar con cuidado, temiendo las exigencias y los cambios de humor de mi hija. Mi propio espacio, donde podría descansar en paz, sin cargar con las crisis financieras de nadie ni con las apariencias sociales de los demás. La primera noche de mi nueva vida independiente se abría ante mí con una promesa de calma y libertad. Si esta historia te ha gustado, dale un me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué impresión te dejó. Y si quieres escuchar la próxima historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda.